Doctora, por si acaso ya estoy grabando la clase. ¿Estamos o no? No, todavía no. Oye, ¿solo el mío es muy ruidoso o todos hacen mucho ruido? Vale, no funcionó bajo presión del Sorry, tiempo. es que me acabo de lograr meter por el computador. Súper. Lo siento. Nico, ¿tienes la respuesta? ¿Lo hicieron todo? ¿Lo pudieron hacer todo? No, yo no he podido. No importa. Démosle. Nico, muestra cómo va. No importa si va para la otra. Comparto mi pantalla para que lo puedan ver todos. Ya, súper. Ya. Qué vergüenza, me equivoqué. No, está uno por uno, chicos, por si acaso, que no se preocupen, es como en general. Es solo por amor propio. Y ahí están las respuestas. Espérame, déjame correr esta cosita. Ya, dice entonces, el examen que ven en la primera imagen no es un estudio de flujo-presión, no es un estudio de sistemanometría de vaciado, es una uroflujometría. Está muy bien, súper. 7, excelente. La curva, a continuación, ahí guateamos un poco, ¿ah? Oye, el patrón interrumpido con fluctuaciones no existe. No existe. Pero es un patrón interrumpido. Interrumpido se llama cuando el flujo llega a cero. ¿Podemos saber quién es Hila Chuntaron, Nico, o ya es hilar muy fino? Chuntaron, el término. Sí puedo, mire, ahí está. ¿Lo ve? Sí, la Molly y Egon, muy bien. Pipe, golpe ese. No, broma. Ya, sigamos la tercera pregunta. ¿Cuál elemento considera el más importante antes de comenzar un estudio dinámico? El cultivo negativo me parece la segunda mejor respuesta, pero aclarar el motivo de consulta también es tan importante que si uno todavía no lo ha aclarado, no debería comenzar el estudio. A todas las anteriores la respuesta correcta. Veamos el cuarto. Es el siguiente fenómeno. Esa pregunta está un poco más compleja, sobre todo porque en 30 segundos como que cuesta mirar la curva, si no lo han visto, aunque estaba en el libro que les mandé, y después entender los fenómenos. Pero lo que sucede es efectivamente que al ponerse de pie, aumenta tanto la presión de la vejiga como del abdomen y de la uretra, y ese aumento de presión se anula y por tanto no hay escape. No aumenta la presión del detusor al ponerse de pie. La vamos a ver, eso lo vamos a entender bien. Y la última, que está muy fácil, dice, corta un poquito más abajo, Nico, ahí te vi ya. Las etapas del ciclo miccional son de llene o de almacenamiento y de micción o vaciamiento. Y la respuesta correcta era almacenamiento y micción. Súper. Ya, vamos a intentar hacer un Zoom cada una de las clases para motivarlos, o sea, un quiz cada una de las clases para motivarlos a revisar la bibliografía recomendada. Les voy a compartir mi pantalla entonces y vamos a partir con la presentación, la dinámica beca de estos. Aquí está. Me voy, los dejo. Ya, Nico, gracias. Me habla por WhatsApp cuando esté listo. Ya, no te vayas de verdad, sí. Po. Te hablo por WhatsApp, gracias. Doctora, ¿después nos va a compartir la presentación? Sí, claro. Claro, la tengo, había pensado mandarla al tiro para que la fueran mirando, pero tengo que sacarle algunas cosas, si no, no se lee. Hay cosas que tapan otras cosas. Hay que editarlo un poquito para el formato.
Ya, les pido que, a menos que estén en un lugar muy ruidoso, veamos cómo resulta que tengan el micrófono abierto, sobre todo en la parte de las preguntas. Si se sienten más cómodos, lo pueden tener en silencio y luego contestar. Si quieren, no contestan nada. Oh, ¿por qué eso? Ah, porque es la última. ¿Qué sucede? Ya, bueno, hay varios mitos respecto a la aerodinámica, algunos son realidad y otros son bien mentiras. Una de las cosas que a mí me gustaría que ustedes no sientan la próxima vez que vean un examen aerodinámico es esto, que en vez de ver estas curvas y poder leerlas, vean algo que está escrito en chino mandarín y que por lo tanto no tiene ningún sentido, que no hace ninguna diferencia, solo causa angustia. Entonces, si uno no entiende el examen, la indicación habitualmente no es buena, y menos la evaluación. El examen aerodinámico es un examen que siempre ha sido muy polémico, no sé por qué, la verdad, pero hay gente que es muy pro aerodinámica y gente que es muy contra aerodinámica. Yo creo que como todo examen no tiene personalidad en sí mismo, ni intención en sí mismo, es una herramienta más que uno la puede utilizar o no, y que mientras más uno la usa y más la entiende, más utilidades le encuentra. Mientras menos uno la conoce, la entiende, menos utilidad le encuentra. Pero a mí me parece que tiene bastantes utilidades y vamos a tratar de convencerlos de que en algunos casos es una buena idea. Vamos a intentar ver estos tres elementos durante el día de hoy, comprender de qué se trata el estudio aerodinámico y cómo se realiza, los exámenes básicos de un estudio aerodinámico, a saber, uroflujometría, sistometría de llenado, punto de presión de fuga y estudio de flujo-presión, y entender cómo se observan durante un estudio urodinámico, un ciclo miccional normal y las alteraciones del tracto urinario inferior más prevalentes. Vamos a tener una segunda patita que se llama urodinamia 2, donde ustedes van a poder aprender o repasar urodinamia, llegó la Tami, aprender o repasar urodinamia en algunas situaciones clínicas un poquito más complejas. Entonces, en el fondo urodinamia está separado en dos, urodinamia como teórica y urodinamia aplicada a situaciones clínicas complejas, que lo va a hacer Carlito Finsterbuch en 2 semanas más. Luego sucede con esto que no puedo hacer las diapositivas. Ahí vamos, entonces los temas a tratar son el concepto de urodinamia, la evaluación preurodinamica, que a mí me parece que es ultra súper importante, el ciclo miccional muy breve, la uroflujometría, la sistometría, el punto de presión de fuga, el estudio de flujo-presión y luego algunos ejemplos. Urodinamia tiene hartas definiciones, vamos a evaluar esta. Son las leyes mecánicas de la dinámica del fluido aplicadas al almacenamiento y transporte de orina en el tracto urinario inferior. En el fondo son leyes de flujo, son leyes físicas de flujo aplicadas al tracto urinario inferior, entiéndase vejiga y uretra. Lo que hace es medir una serie de parámetros, que les voy a mostrar a continuación, durante un ciclo miccional lo más parecido a lo fisiológico posible. Y ya van a ver que ese es uno de los desafíos del estudio dinámico, porque uno le dice, señora, trate de orinar como si estuviera en su casa, y está la señora patas para arriba, piernas abiertas, 3 becados y 2 internos. Señora, por favor, orine como si estuviera en su casa, es una... O sea, nunca va a ser como si estuviera en su casa, pero tenemos que hacer todo lo posible para que así se sienta. Y mientras este ciclo ocurre, ya sea 1, 2 o 3 veces, nosotros medimos una serie de variables. ¿Cuáles son estas variables? Medimos en todo momento, tanto del llenado como del vaciado, medimos la presión vesical. También medimos, a través de un balón abdominal o rectal, la presión abdominal. Está en cursiva porque no lo medimos, pero sí lo obtenemos y lo registramos, y ya van a ver que es un cálculo, la presión diferencial o presión del detrusor. Medimos la actividad muscular perineal con electromiografía, ya sea de parche o de aguja, y medimos el volumen de infusión. No solo lo medimos, sino que lo controlamos. Y luego medimos y registramos el flujo urinario. Ese es el resumen de un estudio dinámico. El concepto clínico de la urodinamia que me parece tan o más importante es que la urodinamia es un test de provocación de la función vesicouretral. Yo siempre lo he pensado como es el test de esfuerzo, por ejemplo, o como es unos tantos otros test que a uno le obligan a revivir una situación mientras está siendo monitorizado para tratar de entender
cuáles son los condicionantes de esa situación puntual. Por ejemplo, tengo dolor precordial, me mandan a caminar monitorizado y ven cómo se comporta mi conducción eléctrica cardíaca mientras yo hago el ejercicio, mientras yo tengo el dolor idealmente, ¿no? La misma cosa con el estudio dinámico, entonces, es medir y registrar distintas variables fisiológicas mientras él o la paciente experimenta los síntomas que originan su consulta. Por eso es que los síntomas que originan la consulta son un elemento fundamental a saber. De otra forma, ¿qué es lo que yo voy a reproducir? Una de las causas de por qué el estudio dinámico estuvo tan desprestigiado durante un tiempo es porque el urodinamista era un tipo que estaba muy lejos del equipo, no se ensuciaba con pipí y esas ordinarieces, sino que miraba un registro y daba un informe así como una sentencia. Eso no sirve de nada. Un estudio dinámico realizado de forma estándar no sirve de nada, porque no tiene sentido. Tiene hallazgos, que habitualmente esos hallazgos pueden tener o no que ver con lo que la paciente consulta. Pero para aclarar qué es lo que está sucediendo durante un síntoma, ese síntoma tiene que estar lo más detalladamente posible. Y el estudio dinámico no debería terminar hasta que ese síntoma se reproduce. Y esa es una parte muy importante del urodinamia. Entonces, eso, el examinador debe asegurarse que los síntomas son reproducidos, y para eso tiene que manejar toda la información clínica relevante, y para eso, como dice el profe Chang, se necesitan muchos minutos de silla para escuchar al paciente y de cerebro para pensar lo que está sucediendo y tener algunas hipótesis. Así funciona, espérame, no sé dónde ponerlo, ahí está. Así funciona de manera muy grosera un estudio dinámico. ¿Ustedes ven mi cursor? Sí. Aquí están puestos en el monito 2 sondas vesicales, es una forma de hacerlo, pero lo más habitual y civilizado es usar una sola sonda con 2 lúmenes, pero para fines de docencia así se entiende bien. La primera sonda en la vejiga, que entre paréntesis es mucho más delgada que esto que está acá, la primera sonda en la vejiga está comunicada con una bomba infusora, que mide, registra y también regula el volumen en ml por segundo de infusión. ¿De qué? De este suero fisiológico a temperatura ambiente o cercano a la temperatura corporal, si la temperatura ambiente es muy extrema, que yo estoy infundiendo durante el examen para simular el llene vesical fisiológico. Ya verán ustedes que entonces para hacerlo lo más fisiológico posible tiene que ser a cierto volumen, no muy elevado, ¿cierto? Si a uno le pasan medio litro en un minuto, puede tener cualquier fenómeno que no es normal, y también una temperatura parecida a la orina. No debería ser frío a menos que uno esté haciendo un test de provocación al frío. El segundo catéter, o el segundo lumen dentro del mismo catéter, está comunicado a un transductor que está acá, que está comunicado a un computador y finalmente a una impresora. Este tercer catéter es un catéter que puede estar tanto en el recto, que es la forma más común de hacer los exámenes para los hombres, como en la vagina, a través de un balón vaginal o a través de una sonda vaginal. En piso pélvico en general, preferimos el balón rectal porque utilizamos el canal vaginal. ¿Para qué? Para evaluar la movilidad de la uretra, para evaluar el escape de orina, para hacer maniobra compresiva, para evaluar el prolapso, para reducir el prolapso. Entonces, generalmente no usamos balón vaginal en estudios de piso pélvico. Sí se usan en algunos pacientes neurogénicos, por ejemplo, en algunas mujeres neurogénicas, y utilizamos un balón rectal para intentar dejar la vagina accesible para estas modificaciones que yo le cuento. También tenemos 2 electrodos, estos en este caso son electrodos de superficie a través de parches. Intentamos ponerlo lo más cerca posible de la musculatura estriada que corresponde al esfínter urinario externo, ya sea músculo elevador del ano o músculo transverso profundo perineal. Sin embargo, es casi imposible por un electrodo de parche percibir músculos específicos. Si uno está estudiando un músculo específico, debiese pincharlo con una aguja. Es un poco traumático, por lo tanto preferimos, a menos que sea estrictamente necesario, usar electrodos de parche. Por favor, en cualquier momento que tengan una pregunta, se desmutean y preguntan. Doctora, yo tengo una pregunta. Dale. ¿Y el regulador del flujo con que infunde el suero es una bomba común y corriente como las que se usan las bombas de infusión continua o algo? Sí, sí, habitualmente es una bomba peristáltica como las bombas de alimentación. Ya. ¿Sí? Y la otra pregunta, doctora, los electrodos de parche, entonces, en el fondo, uno, ¿dónde los pone en la práctica? Se pone cercano, paravaginal,
Paravaginal, depende de hartas condiciones, por ejemplo, si la paciente está depilada o no, si está rasurada o no, ¿sí? ¿Y en el También hombre? depende si tiene mucha grasita o no, Mm. pero se tiene que poner lo más cercano, piensa en tu mente, al músculo transverso profundo. Entonces lo que uno intenta captar es músculo elevador del ano y músculo transverso profundo. Me parece que lo puse en una foto. ¿Y en el hombre? En el hombre se ponen paraperineales. Son 3 Ya. electrodos, entre paréntesis. Se pone uno, imagínate de nuevo, el triángulo de la ponerosis perineal media, se pone uno a cada lado cerca de la espina isquiotibiana, del isquion, propiamente tal, ¿sí? Y el tercer electrodo se pone en una zona que tú no vas a estimular, como control, como neutro, como negro. El electrodo negro se pone ya sea en el muslo, muy lejos de la zona perineal, o habitualmente en el abdomen. Entonces lo que hacen los electrodos perineales es que miden relación muscular en relación al electrodo neutro. Si están muy perdidos me avisan y paramos y de alguna forma nos recuperamos después. Este esquema me gusta porque tiene dos partes. Una parte es idéntica a la que vimos recién, se fijan, una sonda vesical que está comunicada a un transductor que está comunicado a la pantalla de un computador que grafica la presión vesical. Una segunda sonda vesical, que es esta que está aquí amarilla, que está comunicada a una bomba infusora, en este caso es una infusión mecánica que está medida por peso, así se hacían con algunos urodinamia antigua, y un catéter para medición de presión abdominal, que puede ser tanto vesical, vaginal como rectal en este caso. La cosa es la siguiente, que si esa suero amarillo, en vez de ser suero fisiológico, tiene medio contraste yodado, y este examen se realiza con una paciente sentada frente a un equipo de radioscopía, es decir, con radioscopía continua, entonces se llama estudio video urodinámico. El estudio video urodinámico es un estudio funcional y además morfológico, que tiene innumerables ventajas con respecto al estudio urodinámico, que la verdad es una delicia de hacer. A mí me sorprendió mucho que aquí en la NYU no se hace urodinamia sin video. Y me dice algo así como, ¿por qué alguien haría una urodinamia sin video? Yo digo, ¿por plata, por ejemplo? Bueno, en el mundo ideal, toda la evaluación debería ser con imagen, porque casi no se pierde nada, la radiación es muy poquita, pero en el mundo real chileno solo hay equipo video urodinamia actualmente funcionando en Las Condes. Espero que en algún momento podamos recuperar nuestro video urodinamia del Van Buren. Vamos entonces, estos son esquemas muy simples, los vamos a ver un par de veces durante la presentación, en que en azul está la cavidad abdominal, en rojo está la cavidad vesical, y tenemos una sonda, una única sonda puesta dentro de la vejiga que está en color verde. Este examen se llama cistometría, o cistomanometría, o cistometría simple, y es el examen que promovemos hacer en todos los hospitales en que no hay urodinamia, que son la gran mayoría. ¿Por qué? Porque hay mucha información que puedo obtener de la función vesical con este examen. ¿Cuáles son algunas de las desventajas? ¿Los becados de Gine han visto? ¿Podrían contestarme si sí o no? ¿Han visto cistometría simple o no han visto? Yo he visto. ¿Sí? ¿Quién más Yo- sí? ¿Quique no? Yo no tampoco. No. No. O sea, sigue siendo no tan utilizado, ¿eh? Bien. O sea, bueno, todavía con todo esto tampoco hemos tenido ninguno de nosotros nuestra rotación de piso pélvico. Me imagino Correcto. que ahí podemos ver más exámenes, Ver más. pero hasta ahora no. Ya, ok. Bueno, entonces, así, pues la rotación de piso pélvico es cercana a tercero, a fines de segundo o tercero. Así es normalmente, ¿no? Claro, Sí, deberíamos estar, desde abril deberíamos haber empezado alguno de nosotros a rotar, cada 2 meses cada uno. Bien. Bueno, entonces la cistometría es un examen que es súper útil, sobre todo que tiene costo cero o 350 pesos, que es lo que cuesta una sonda de llenado pequeña, más el suero, y además se demora muy poco y no necesito más nada. Entonces lo que hago es llenar la vejiga a una presión, digamos, a volumen cada vez progresivo hasta llegar a alcanzar la máxima capacidad de la paciente y medir algunos hitos, como lo vamos a medir en la urodinamia, y irlo registrando de forma manual. Una de las desventajas es que no queda un registro gráfico, sino que depende de mis notas. Por lo tanto, si yo estoy muy apurada y no tomo notas adecuadas, después quiero mirar lo que hice, no hay nada. No tengo cómo reevaluar ese examen. Pero si soy cuidadosa en tomar notas, entonces tengo bastantes ventajas. ¿Qué es lo que estoy midiendo en verde? ¿Qué es lo que está midiendo alguno de los becados de Gine? ¿Qué es lo que se ve en verde?
Pregunto por nombre, Katy. No sé. Tengo una sonda dentro de la vejiga, la comienzo a llenar y estoy registrando la presión. ¿Qué presión estoy registrando? ¿De llenado? Estoy registrando la presión vesical, claro, mientras estoy llenando es la presión vesical de llenado. Pero si te fijas, la presión vesical, piensa un poquitito. ¿A qué corresponde? ¿Qué representa? ¿De qué depende la presión vesical, Katy? Si te imaginas que la vejiga es un órgano elástico, o fibroelástico, o elástico muscular, ¿cierto? Que está dentro de algunas otras cavidades como la pelvis o el abdomen, y que se va llenando a poquitito. ¿Qué factores influyen en cuál es la presión de la vejiga? Tírate 2 o 3 nomás. Ofrezca la pared de la resistencia que ofrezca la pared de la vejiga. Correcto, las características viscoelásticas de la pared. Por eso es que, por ejemplo, en una paciente que está irradiada o que tiene una cistitis de cualquier tipo, intersticial, por ejemplo, de larga data sin tratamiento, esa pared tiene casi nada de elasticidad, y yo le pongo 2 o 3 ml, bueno, 100 ml, y la presión sube muchísimo porque la pared no se relaja. Correcto. Además de la presión vesical, además, digamos, de las características viscoelásticas y del volumen, ¿cierto? Porque poquito volumen es presión más baja en general, y un volumen más alto es una presión más alta. Como concepto general, la presión vesical tiene 2 grandes vectores, que son la presión del detrusor y la presión abdominal. Paremos de torturar acá. La presión del detrusor y la presión abdominal. Eso es muy interesante y muy importante saber, porque si ustedes se fijan, les voy a pedir un segundito que pujen. Si ustedes pujan, hagan un poquito de Valsalva. Si ustedes hacen Valsalva, en ese momento está aumentando la presión de la vejiga, así como está aumentando la presión del abdomen y la presión de la pelvis. Uno puja y aumenta la presión de la vejiga. Y cuando uno está haciendo una citometría y tiene una sondita y midiéndole el menisco, y le pide a la paciente que puje, el menisco sube porque la presión sube. Lo malo de la citometría, y aquí está su principal limitación, es que yo no tengo cómo diferenciar que este aumento de la presión vesical que ocurrió fue por aumento de la presión abdominal, es decir, Valsalva, tos o cualquier otro, o por aumento de la presión del detrusor. No sé si fue el elemento abdomen o el elemento detrusor el que causó el aumento de la presión. Y esa es su principal limitación, que en algunos casos es muy importante. ¿Cómo lo puedo contrarrestar? Un poco observando el abdomen y estando ahí presente y atento a lo que está sucediendo. Porque si la señora está relajada, habitualmente hay sinergias abdominales, ¿cierto? Uno puede ver que el abdomen se está contrayendo. Si la señora no está contrayendo nada y dice, ay, tengo ganas de hacer pipí, lo más probable es que lo que esté sucediendo es una contracción del detrusor y no del abdomen. Pero para tenerlo de manera segura, para entender con seguridad lo que está sucediendo, entonces nosotros debiésemos tener nuestra sonda verde que está puesta en la vejiga y en paralelo nuestro punto de comparación, que sería la presión abdominal, ya sea a través de la vagina o del recto. Entonces, si tenemos la presión una sonda en el abdomen, que mide la presión del abdomen, y una sonda en la vejiga, y tenemos una elevación de la presión en la vejiga, entonces es muy sencillo saber si este aumento de la presión en la vejiga se debió al elemento detrusor o al elemento pared muscular del abdomen. ¿Cómo? Evaluamos si sucedió lo mismo en el abdomen. Si subió la presión vesical y también subió la presión abdominal, entonces la señora está pujando, haciendo Valsalva o tosiendo. Pero si subió la presión vesical y el abdomen se mantiene parejo, el elemento que causó la alza de la presión es el elemento detrusor, y eso se llama contracción del detrusor. Y si no fue voluntario, es decir, durante un acto miccional, fue una contracción involuntaria del detrusor, que es una de las cosas que buscamos ver. En este esquema, entonces, no se confundan con las fórmulas, vamos a ir al tiro. Tenemos el mismo esquema que vimos anteriormente. Veamos la primera fórmula. Entonces, la presión vesical es una sumatoria, principalmente de 2 vectores. Hay otros, pero principalmente de dos otras presiones. De la presión abdominal, que ejerce sobre la vejiga, y de la presión del detrusor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la presión del detrusor? Y aquí este es un movimiento muy básico de la matemática, ¿cierto? Corremos la presión vesical al otro lado y le ponemos un signo negativo, y tenemos que la presión del detrusor
es la diferencia entre la presión vesical y la presión abdominal. Dicho de otra forma, es la presión vesical total una vez que le hemos descontado el elemento abdominal. ¿Se entiende así? La presión del detrusor es la presión vesical, la parte de la presión vesical que no es responsabilidad de la pared del abdomen. Es decir, es el aumento de presión o la variación de presión que corresponde solamente al elemento detrusor. Y esa es la principal, gracias a la urodinamia, la verdad. Algunas otras pequeñas, pero esa es la más importante. Esto es como se ve una urodinamia relativamente normal. Este es un hombre, entonces tenemos una doble sonda, así como habitualmente se hace. Una sonda está la bomba de infusión con suero, la otra sonda, el otro lumen está conectada a este transductor individual para presión vesical. Tenemos una sonda rectal que está comunicada a este transductor para presión abdominal, y así se grafican. Aquí está la electromiografía que no está puesto en los parches. La electromiografía entonces tiene mayor frecuencia y mayor amplitud mientras mayor actividad muscular, principalmente muscular estriada, y menor frecuencia y menor amplitud mientras haya menor actividad muscular. ¿Se entiende? Es bastante burdo esto, es una mancha generalmente, ¿cierto? Mientras más frecuencia y más amplitud, más actividad muscular, mientras menos, lo que tiende al silencio electromiográfico, entonces es menos actividad muscular. Aquí tenemos en verde, entonces, la presión vesical, en azul la presión abdominal, perdón, me equivoqué. Está en verde la presión vesical, sí, están extraños los colores. En rojo la presión abdominal, y en amarillo el flujo. No los quiero confundir aquí, voy a avanzar un poquito. Una de las cosas que a mí no me gusta de la urodinamia es que cada equipo cambia los colores y cambia el orden. Entonces, cada vez que uno ve un examen, tiene que antes de pensar qué es, decir, ok, esta curva es esto, esta curva es esto, y esta curva es esto, y luego hacer el proceso mental para entender de qué se trata. Hay varias características que debe cumplir una sala de urodinamia. En un hospital público yo entiendo que es bastante complejo, pero debería ser una sala privada, no un pasillo, donde la paciente se sienta relativamente cómoda y relativamente íntima para poder hacer una actividad fisiológica tan íntima como es orinar. Además debería haber, como acá, papel absorbente por todos lados para que la paciente no sienta que si se le escapa la orina, que es lo que muchas veces queremos, es algo malo. Aquí tenemos entonces el equipo de urodinamia, aquí tenemos la impresora, y aquí tenemos una silla que ojalá sea una silla móvil, para yo poder, sin tener que pedirle a la paciente que se baje, poder mover la altura y el respaldo. La evaluación previa es lo más súper ultra importante, por lo que yo les había contado, porque si lo que queremos hacer es reproducir un síntoma, lo primero que tenemos que hacer es conocer el síntoma. Entonces vamos a hablar un poco de anamnesis, de examen físico, de examen de la pelvis, de examen de orina y urocultivo. La anamnesis es bien importante que cada uno de los síntomas debe ser cuantificado y caracterizado, e idealmente priorizado en orden de relevancia. Esto suena de lo más lógico, pero todos los que hemos interrogado mujeres respecto a incontinencia, sabemos que no es tan fácil. Y que la señora tiene un cierto discurso que ha preparado en su casa, y que llega al poli y le pone play al discurso. Y uno quiere intervenir y que la señora te diga, tengo incontinencia de esfuerzo, pero eso no lo escucha nunca. Y sigue contando cosas, por ejemplo, que se le escapó el pipí cuando se casó el hijo, que se le escapó el pipí cuando... Y uno quiere hacer su diagnóstico diferencial y no resulta tan fácil. Entonces yo entiendo que esto no es tan sencillo, pero si ustedes no lo tienen claro en la mente, entonces es imposible que suceda. Es importante entonces entender qué es lo que más le molesta a la persona, y lo que más le molesta en este caso, por ejemplo, es la incontinencia de esfuerzo. Y en segundo lugar es la urgencia miccional. Entonces yo debería establecer las características de cada uno de esos síntomas o de esos motivos de consulta. Hay algunos elementos que siempre tengo que establecer. Uno de ellos es la frecuencia miccional. La otra es la capacidad de posponer la micción, es decir, cuánto control tiene usted sobre su ciclo miccional. Y también en caso de aumento de la frecuencia miccional, ¿a qué está asociado? Lo vamos a ver un poquito después. Yo siempre me río un poco de esto, pero si uno intenta hacer el ejercicio, vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué frecuencia miccional tiene cada uno? Piénsenlo un minutito. ¿Cuántas veces orinan de día y cuántas veces orinan de noche?
Yo lo he hecho varias veces haciendo clase, por eso sé, pero si no, no estaría tan fácil, porque uno orina de forma como tan automática que no está pendiente de eso. Pero, bueno, la respuesta clásica de toda paciente es depende. Y que es lógico, porque sí depende, pero uno quisiera una cifra dura, neta, ¿cierto? 5 veces, pero no, siempre es bueno, depende si es verano, si es invierno, si tomo mucha agua. Y así uno puede seguir una cantidad variable de tiempo hasta que tiene una cifra. Y si no la tiene, entonces, y aunque la tuviera, es súper bueno tener la cartilla miccional. La cartilla miccional es un examen que no le hace mal a nadie, tiene costo cero, excepto personas que tienen restricción intelectual muy importante. Cualquier persona, incluso analfabeta, puede llevar un registro con palitos de cuántas veces orina en el día y en la noche, y es un dato muy importante, sobre todo si ese es el síntoma que yo quiero tratar, o si tiene mucho que ver con el síntoma que yo quiero tratar, porque así como es como inagarrable la frecuencia miccional, así mismo es el control. Entonces tú le dices, señora, ¿usted está mejor o peor de su frecuencia miccional? ¿Cachai? Entonces, en cambio, si uno pasó de 8 a 10 micciones a 5, entonces claramente está mejor. Se puede hacer de distintas formas. Una manera es medir solo las veces que orina, y lo ideal sería medir la hora que orina y la cantidad de orina. Eso tiene bastantes ventajas relativas, porque puedo tener otros datos, por ejemplo, la capacidad vesical máxima. Este diario o cartilla miccional, yo nunca he conseguido que una paciente lo llene por completo durante 3 días, que es la indicación, pero mis queridas amigas kines sí lo consiguen, no sé cómo. Si se fijan, tienen mucha información buena. Los líquidos ingeridos, las micciones voluntarias y las pérdidas involuntarias, y además a qué se asocia esta pérdida. O sea, si uno tiene esto, tiene casi la anamnesis completa hecha, pero es bien difícil que una paciente lo realice de forma completa, sobre todo por la ingesta. Algo sucede, ahí está. Bien, respecto a la anamnesis actual, entonces, en caso de incontinencia, tengo que saber la severidad de la incontinencia. ¿Cómo evalúo la severidad? De nuevo, hay varios aspectos que redundan en si una incontinencia es severa o no. ¿Cuánto escapa? ¿Cuánto volumen se escapa? ¿Sí? Si es mucho o poco, eso se puede medir en si el volumen de escape es mucho o poco, esa es una forma, o cuántos apósitos, cuántas toallas higiénicas usa. La frecuencia del escape, una cosa es un escape que se produce una vez al mes o una vez al año cuando me resfrío, y otra cosa es un escape que se produce todos los días o día por medio. ¿Cuánto impacta en la calidad de vida? Hay gente que se lo toma increíblemente bien y que se pone una toallita y se acabó, y gente que una vez haciendo ejercicio se mojó y llega devastado por este tremendo accidente que le pasó. ¿Cuáles son los desencadenantes? Muy importante, ya empezamos a querer tener un diagnóstico diferencial. Si ocurre de día o de noche, también por el síndrome de vejiga hiperactiva. En caso de incontinencia de esfuerzo, ¿es puntual con la tos o desencadena una micción? Esta es una pregunta que no es tan fácil de hacer, pero tiene que ver si usted tose despacito, se escapa poquito, o cuando tose se orina por completo como cabro chico. Cuando una persona tose y se orina por completo como cabro chico, lo más probable es que tenga una contracción involuntaria del detrusor desencadenada por esfuerzo, que es uno de los diagnósticos diferenciales más peludos, sobre todo porque no mejoran con cirugía. Si el escape está o no precedido por urgencia, y si la paciente no tiene percepción alguna y solo se encuentra mojada. Esa anamnesis es difícil de seguir. Distintas alternativas. Una es el PAD test, que solo se hace para fines de estudio, y que, para que ustedes sepan, es entregarles un set de toallas a la paciente, pedirle que realice distintas cosas. En este caso está haciendo una secuencia que se llama Salud al Sol, de Hatha Yoga, pero también puede ser subir y bajar, o hacer su vida cotidiana y volver en 12 horas después. Puede ser 2, 3, 12, 24 horas después. Trae una bolsa con sus toallas, con lo que perdió, y se pesan, y la diferencia en gramos corresponde al gramos de escape perdido en un día. Respecto a cuestionarios, estoy un poco complicada, chicos, con lo siguiente, que todavía ni siquiera llegamos a urodinamia y llevamos 45 minutos, entre pitos y flautas. Entonces, yo creo que lo voy a hacer con cierta calma. Vamos a parar a las 6:30 de todas formas, y vamos a programar una segunda patita si es que es necesario. Porque si esto no lo ven ahora, no sé cuándo lo irán a ver, la verdad. Así que voy a tratar de apurarme, pero sin escaparme tanto.
Los cuestionarios, no sé por qué, las encuestas de cuestionarios son un tema que siempre ha sido como oscurantismo, como que nadie sabe dónde están, si son o no son validados, y entonces como uno no los usa, y ya un problema menos no hay cuestionarios, pero la verdad son una herramienta súper útil. Acá los utilizan en la sala de espera, y toda paciente llena 2 o 3 cuestionarios, porque sí, la paciente lo hace contento, el médico tiene una base sobre cuál partir su anamnesis, y además de eso ya está listo el estudio, la publicación o el seguimiento. Entonces, sí, tiene puras ventajas, la verdad. Y, por ejemplo, les voy a mostrar algunos. Este cuestionario está validado al español en Chile. La doctora Busquets de la Universidad de Chile, que siempre dice que lo utilicen a pasto. Por lo tanto, siéntanse libres. Se llama ESIC Short Form y son 6 preguntas. ¿Con qué frecuencia pierde orina? La cantidad de orina que pierde cada vez. ¿Cuánto afecta en su calidad de vida? ¿Y qué tipo de incontinencia tiene? ¿Con urgencia, con esfuerzo u otro? Es sencillísimo y tiene todas las validaciones. ¿Le pareció demasiado complejo ese? ¿No lo quiere usar? Le tenemos otra opción, por el mismo precio. Este sí que ya no puede ser más sencillo. 2 preguntas. ¿Con qué frecuencia pierde y qué cantidad pierde? Para poder cuantificarlo. Si vamos a tratar la incontinencia, la tenemos que cuantificar de alguna forma. ¿Cómo vamos a tratar una enfermedad que no tenemos ninguna referencia? Sobre todo si estamos hablando de incontinencia de urgencia. Bien, entonces, si pierde orina nunca, tiene 0 puntos, está sana, no tiene incontinencia. Si pierde menos de una vez por mes, por ejemplo, esa señora que yo les contaba que pierde una vez al año cuando se resfría, si pierde 1 o más veces por mes, todas las semanas o todos los días. Aquí usted tiene un puntaje que va desde el 0 a 4. Y luego va la segunda pregunta. ¿Cuánta orina pierde usted, señora? ¿Pierde gotas, chorros pequeños o chorros grandes o mucha orina? O más que chorros pequeños. Y entonces aquí tiene 1 punto para gotas, 2 puntos para un chorro pequeño y 3 para escape mayor a un chorro pequeño. Y entonces usted multiplica. La paciente que pierde todos los días más que chorros pequeños es una paciente que tiene incontinencia de orina muy severa. Esta es la versión Sandvik 2.0. Hay una anterior que los clasifica solo en 3. Use la que quiera. Esta es un poquito más sensible en detectar modificaciones, es decir, mejoría o empeoramiento. Y entonces califico, según esta multiplicación de con qué frecuencia y qué cantidad, las clasifico en leve, moderada, severa y muy severa. ¿Les parece sencillo? De verdad son cosas que uno pregunta siempre en la anamnesis, entonces solo cosa de recordarlo y ya. Sigo en mi cruzada tratando de convencerlo de que usen encuestas. Les presento. Estas encuestas tienen 2 nombres, los becados de Uro la conocen, originalmente se llamaba Escorpa Internacional de Síntomas Prostáticos, pero como se ha utilizado en hombres y mujeres, el nombre actual es AUA, o sea, Asociación Americana de Urología, AUA, y son estas 7 preguntas. Lo que no me gusta es que considera poco la incontinencia, entre poco y nada. Lo que sí me gusta es que considera el amplio abanico de las otras sintomatologías urinarias. Y además tiene una pregunta anexa, que no la puse aquí, que pregunta calidad de vida en relación a alteraciones urinarias. Es una encuesta muy completa y que está validada en un montón de gente. No le gustó esa, entonces use UDI 6. No encontré en español cuando lo estaba preparando ahora hace poquito, así que lo puse en inglés. Y son 6 preguntas, por eso se llama UDI 6. Y en estas 6 preguntas hechas para mujeres incontinentes, se determina, leámosla. ¿Usted orina con mucha frecuencia? Póngale cifra. ¿Pierde orina en relación a la urgencia? ¿Pierde orina en relación a actividad física como toser o estornudar? ¿Pierde pocas cantidades de orina? ¿Tiene dificultad para orinar? Y tiene dolor. Si se fijan, para mujer, en relación a incontinencia, es una encuesta súper buena. Y es requete sencilla. Se contesta en aproximadamente 3 minutos. Última que les muestro, King's Health, es una encuesta bacán. Tiene estos son sus ámbitos, son sus 7 aspectos. Es un poco más larga de hacer y tiene un poquito más de complejidad en su interpretación, porque no es un puntaje lineal, hay que evaluar en cada uno de estos ámbitos. Pero para investigación, es una encuesta que tiene 3 páginas en total, está validada en español, es una encuesta muy interesante. Se llama King's Health Questionnaire. Ya, entonces, de la anamnesis remota me interesan las patologías neurológicas y pongo ahí diabetes porque en piso pélvico consideramos la diabetes
sobre todo la que no ha tenido buen control metabólico como una patología neurológica, si tiene o no cirugía de la pelvis de cualquier tipo, pero sobre todo cirugías de cáncer, cirugías previas por incontinencia y cirugías de prolapso con o sin corrección de incontinencia, si tiene cualquier terapia radiante y si usa medicamentos. Los medicamentos, muchos medicamentos que nosotros no sabemos, tienen tendencia a la hipocontractilidad vesical y en algunos pacientes que orinaban de forma límite pueden causar incluso retención de orina. Entonces el uso de medicamentos es una de las causas de retención aguda de orina en la mujer. ¿Qué me puede decir cuáles serían otras causas? ¿En qué piensan ustedes cuando llega una mujer 40 años a la urgencia por una retención de orina? Neoplasia, por ejemplo, un cáncer de cuello. Correcto, neoplasia pélvica es una, no está entre las primeras, pero bien, Pipe. ¿Qué más? Que tome un anticolinérgico. Sí, pues, pero no esas que están en la pantalla, pues, trampa. Está bien, drogas está bien, y también incluir algunas otras drogas consideradas recreativas. Les voy a soplar. Una es psicosis, unos fenómenos psiquiátricos causan... ¿No escuché? ¿Puede ser abuso? El abuso es una causa que está entre las 5 primeras en retención de orina en la mujer, pero quería que me dijeran otra, pero se las voy a decir, si no vamos a estar aquí mucho rato. ¿Alguien tiene la última idea brillante? Trauma raquimedular, alguna cosa así. Trauma raquimedular también está bueno, pero lo que quería que me dijeran es lo siguiente, esclerosis múltiple. Yo sé que suena rebuscado, pero la esclerosis múltiple es una enfermedad relativamente común, con incidencia que hay un aumento entre población joven de otra forma sana, y que debuta hasta en un 40% de las personas con disfunciones miccionales, incluida retención de orina. Entonces, persona joven que no tiene pies ni cabeza, que no ha usado medicamento, ni tiene trauma raquimedular, descartar esclerosis múltiple. Bueno, el examen físico, detectar anormalidades neurológicas es increíble, que siempre llega gente que tiene la mitad de la cara inmóvil, que tiene disminución de la movilidad de una extremidad y que no sabe que había tenido un accidente vascular, o que su familia no sabe, o que nunca se vio. Bueno, un examen neurológico básico, también masas abdominales, idealmente sensibilidad perineal, sobre todo si tiene antecedentes como traumas, cirugía, radiación. El examen físico es súper importante. Y el examen físico de la pelvis incluye la vulva. Becados de Gine no se rían, lo digo a los becados de Euro. Y es una cosa un tanto chistosa porque uno lo da como por hecho, pero no es un hecho. De hecho, pueden reírse ahora y es, yo creo que lo más normal o más común, digamos, entre los urólogos que examinan a una mujer incontinente es que no la examinan. ¿Sí o no? Es que hay que subirla al 4.º piso. Claro, hacerle una cistoscopía o algo así. Bueno, es más o menos lo equivalente a cuando un médico general deriva un tumor de testículo, ¿cierto? Y tú le dices al paciente, ¿quién te examinó? No, nadie me ha examinado, yo le dije que tenía un perotito en la bolita y me mandó para acá. El examen genital es parte del examen físico, punto, súper punto. Entonces el examen genital es necesario de hacer. No es razonable, repito, no es razonable indicar exámenes invasivos solo para reemplazar el examen físico. Puede ser llevarla a otro lugar si es que no te sientes cómoda, puede ser entrar la enfermera, salir la enfermera, entrar la mamá, etc. Los ajustes que necesite, pero el examen genital va. El examen idealmente debería ser con la vejiga llena y llena en un nivel amistoso, no terriblemente llena. Una de las cosas que yo quiero ver es si tiene prolapso. Por ejemplo, esta es una mujer joven que tiene un prolapso que llega hasta nivel de las carúnculas himeniales. Quiero ver si tiene escape de orina con valsalva inducido, ¿cierto? Le digo, puje señora, tose señora. Quiero ver si hay hipermovilidad uretral. La hipermovilidad uretral se puede ver de varias formas. La forma originalmente descrita es con el Q-tip test, que es un cotonito estéril puesto hasta dentro de la vejiga, y antes de que la señora realice valsalva, yo marco ese punto como 0, y luego cuando ella se valsalva, yo veo cuántos grados en relación al 0 se midió el cotonito. A mí siempre me ha parecido un tanto nazi ese examen, y un par de veces lo intenté, obvio, y a las señoras les duele y sangra, y me parece que no tiene ningún sentido. La uretra está a la vista y uno puede aprender y entrenarse para ver si es hipermóvil o no. También se puede hacer mediante ecografía, me parece interesante. Si no se objetiva escape de orina y la paciente dice que tiene escape con todo esfuerzo, entonces tengo muchas alternativas, pero lo ideal sería
finalmente reproducir el escape. Eso quiere decir examinar de pie. Si uno ya está incómodo con el examen genital de pie es como ultra incómodo, pero no es tanto. Una vez que uno se mentaliza, habitualmente se hace con una patita en el taburete y con la luz apuntando hacia arriba. Si es que él no tiene escape, entonces yo le podría decir a la señora, mire, se le va a escapar el pipí, no se asuste, es normal, está bien, porque la inhibición psicógena, yo no quiero mojar al doctor, no quiero mojar la consulta, es una causa de no perder, ¿sí? Mantener un tono. También le puedo decir, vaya a tomar agua y vuelva si no tenía suficiente vejiga llena. También le puedo decir, señora, vuelva mañana con más vejiga, por ejemplo, volver a examinarla. El sedimento de orina y de cultivo es absolutamente negativo, yo no debo instrumentar a nadie con ITU, y en segundo lugar, si la paciente tiene ITU, los resultados que tenga del estudio dinámico van a ser absolutamente no concordantes con la clínica, porque la ITU, en la mayoría de las pacientes, causa síntomas irritativos y alteraciones del patrón miccional normal, ¿sí? Entonces estoy evaluando la consecuencia de una bacteria y no el problema de la señora. Por lo tanto, la recomendación es tratar la ITU. O sea, en primer lugar, necesito tener algún método de examen de orina, incluso sirve cinta reactiva antes de hacer un estudio dinámico. Si es que la cinta o el sedimento o el urocultivo están alterados, corresponde tratar y diferir. No diferir 5 días hasta que el urocultivo se negativice, sino que diferir al menos 2 semanas hasta que disminuya la inflamación causada por la ITU. Doctora, ¿Doctora? Dígame. Escucho. ¿y cuándo, con qué antigüedad nos confiamos en un urocultivo? 3 días, una semana, porque la verdad es que las pacientes llegan con el urocultivo que se tomaron hace 3 semanas y... Ay, Molly, sí, mira, sabes que la solución a todos esos problemas es la cinta reactiva. La cinta reactiva es lo máximo, no cuesta nada, es muy barata. Entonces una paciente llega con un examen de 2 meses y además tiene una cinta reactiva normal, yo me siento súper relajada. Yo tengo en el casillero escondida, que compré yo, obvio, pero no es la forma. O sea, lo ideal sería que el hospital dispusiera de cinta reactiva ante cualquier procedimiento. Vamos a intentar que lo tenga porque es barato, y si no, se acepta el examen de orina de 1 mes, siempre y cuando no hayan habido cambios significativos en la sintomatología del último mes. O sea, si la señora tiene disuria, aumento de la frecuencia, hematuria, que apareció la semana pasada, y viene con un examen de marzo normal, no sirve de nada. Doctora, ¿y los pacientes que están en el último punto, que pacientes que no son infrecuentes, Sí, no son infrecuentes, que tienen hito de repetición, o son instrumentalizados, se hacen cateterismo intermitente limpio? Mira, lo ideal sería hacer profilaxis endovenosa media hora antes. Pero en eso, en el fondo no me asegura nada que en el fondo esa cavidad esté sin bacterias. En el caso de ese paciente que tú me dices, nunca va a estar sin. Un paciente que está con cateterismo intermitente limpio, con sonda de permanencia, esa es su nueva modalidad de la vejiga. Tengo que hacer el examen y asumir que voy a tener muchos artefactos por lo mismo. Pero no tengo de otra. ¿Sí? Se nos fue la Molly. Sí, doctora, gracias. Ya. Si quiere, empecemos con urodinamia, por favor, si no me voy a sentir muy frustrada. Ya, antes de comenzar el examen, entonces, debo ser capaz de responder a cuáles son los síntomas que quiero reproducir durante el examen, cuál es la capacidad funcional de la vejiga, eso porque según eso vamos a programar el infusor, ¿cierto? Entonces la capacidad funcional de la vejiga es la mayor capacidad que haya tenido en cualquiera de los exámenes. Por ejemplo, si tengo una uroflujometría que tiene 500, voy a usar 500. Si tengo una cartilla miccional en que tuvo 480, voy a pensar que es 480, y voy a considerar ese como mi volumen máximo de trabajo. Ya van a ver que esto puede variar un poquitito. ¿Cómo orina habitualmente la paciente? Idealmente saber si tiene residuo posmiccional. ¿Cómo orina? Me refiero a la cartilla. ¿Orina 3 veces de día, 0 veces en la noche con volumen de 300? ¿O orina 12 veces en el día, 5 veces en la noche con orina con volúmenes de 100? ¿Hay algún antecedente que me permita orientar la etiología? En ese sentido, yo tengo que tener un diagnóstico en mi mente, 1 o 2 diagnósticos que quiero hacer. Entonces voy a ver, por ejemplo, que tengo una incontinencia de orina de esfuerzo, versus que tengo una incontinencia de orina mixta, versus que no tenga incontinencia, por ejemplo.
Ciclo miccional, último que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el ciclo miccional es un proceso de almacenamiento y eliminación de la orina en la vía urinaria inferior, y yo siempre en mi mente es una tabla de 2×2. Y en una parte de la tabla están los tiempos, llenado y vaciado, y en la otra parte de la tabla están, en las columnas están los elementos, vejiga y uretra. Entonces tenemos que en la fase de llenado, la vejiga está activamente distendiéndose para aceptar volúmenes crecientes de orina, manteniendo la misma presión. Fenómeno que se llama Acomodación. acomodación o compliance, correcto, que depende, como decía la doctora ginecóloga al principio, depende en parte de las capacidades viscoelásticas de la vejiga, pero también depende de un sistema neurológico intacto, porque la acomodación en parte es neurológica, ¿sí? La vejiga en la fase de micción tiene el trabajo contrario, que es contraerse, idealmente en sincronía con mi voluntad o con mi decisión, de manera armoniosa y progresiva, hasta completar el vaciado. Luego tenemos el elemento de la uretra, o del aparato esfinteriano, que durante la fase de llenado tiene que mantener un tono que sea siempre mayor a la presión vesical. Y después tenemos el elemento uretra, el elemento uretra que tiene que mantener el tono, y el elemento uretra en la fase de micción tiene que disminuir su resistencia, bajar la presión para permitir que la vejiga se elimine de forma completa. Entonces, tenemos esto, algo parecido les pregunté en el pequeño quiz. Esto no es una urodinamia real, pero es una urodinamia simulada, ¿sí? Entonces tenemos acá la imagen que sería la videourodinamia, o la imagen, ¿sí? La vejiga que se va llenando, el cuello vesical que se abre, la uretra que se empieza a vaciar y el residuo comisional bajito. Tenemos un flujo que durante la fase de llenado no hay nada, no hay incontinencia, y cuando yo le digo a la señora orine señora, la señora aumenta el flujo. Tenemos la presión uretral, que habitualmente no se mide en la urodinamia actual, pero que se puede medir, que se mantiene estable durante el llene. La presión uretral disminuye para que la vejiga se pueda vaciar y retoma un patrón normal. La presión vesical de una mujer sana se mantiene planita o aumenta muy levemente durante el llene. Cuando yo le digo señora orine, entonces la señora aumenta voluntariamente su presión vesical por una contracción voluntaria del detrusor. La presión abdominal en un examen ideal no tiene que hacer nada, a menos que yo le diga a la señora que puja o tosa. La presión del detrusor tiene que mantenerse absolutamente estable durante la fase de llene y contraerse de forma voluntaria cuando yo le pido que orina. La electromiografía debería mantenerse activa, más activa mientras más llena tengo la vejiga. Debería haber lo más parecido a un silencio electromiográfico en la fase de vaciado y retomar la actividad una vez que vuelvo a la fase de llene. Y el volumen vesical que se registra de distintas formas. Aquí está la vejiga llenándose y aquí se está vaciando. ¿Cuáles son los eventos que están marcados entonces? El primer fenómeno, que es el fenómeno 1, es probablemente el fenómeno más precoz cuando uno le indica a la persona que orine. Yo le digo, señora, orine, y lo primero que uno hace para intentar orinar es relajar la musculatura estriada, ¿sí? Para desencadenar un ciclo miccional. Y al relajar la musculatura estriada, entonces, la actividad electromiográfica se silencia. El fenómeno número 2, y es lo que viene a continuación, es que a raíz de este relajo de la musculatura estriada, la presión de la uretra, que depende de algunos factores de la uretra, pero también del tono de la musculatura estriada, disminuye. Ese es el segundo fenómeno temporal. En tercer lugar, como consecuencia de algunas gotitas de orina que comienzan a entrar en la uretra, se desencadena el reflejo que hace que el detrusor aumente su presión. Y entonces aquí tenemos que inmediatamente después que disminuye la presión uretral, se produce un aumento de la presión del detrusor o una contracción del detrusor. En la imagen, en este fenómeno nosotros lo podemos ver en la radioscopía como una apertura del cuello, ¿cierto? Cuando comienza a entrar orina al cuello de la vejiga o a la uretra proximal y se desencadena el resto del fenómeno, y finalmente se comienza a ver el flujo miccional. Termina el flujo y el ciclo se vuelve a repetir. Un poquito más parecido a una urodinamia real, aquí tenemos entonces el detrusor estable, aquí tenemos la actividad electromiográfica que, como yo les decía, aumenta proporcionalmente al volumen. Le digo a la señora que orine,
command to void, lo primero que sucede es silencio electromiográfico, lo segundo que sucede, que no está reflejado aquí, es la disminución de la presión de la uretra, lo tercero que sucede es que comienza la contracción del detrusor, y lo que sucede después es que comienza el flujo. Termina la fase de vaciado, la uretra, la vejiga deja de contraerse, y se acaba el flujo, y comienza la segunda fase. Estos son los reflejos de almacenamiento, que son los reflejos normales, y los vamos a tratar de analizar, y hasta aquí vamos a quedar. El primer reflejo determina que la presión de la uretra, que está aquí abajo, la presión de la uretra, y por lo tanto la actividad electromiográfica aumentan progresivamente en la medida en que se llena la vejiga. Se llama reflejo guardián, junto con el número 2. Es decir, mientras más volumen tengo, los sensores de presión del piso pélvico detectan que la vejiga está llena y indican aumento de la presión de la musculatura estriada para contrarrestar esa vejiga llena con un aumento del tono de la uretra y evitar escape. Inmediatamente previo, en una mujer con un patrón neurológico normal, inmediatamente previo a un evento hiperpresivo, por ejemplo, si uno se tropieza, cuando está en ese proceso de tropezarse, o si uno va a toser, en el momento en que va a comenzar la tos, se produce un aumento aún mayor de la actividad electromiográfica, como parte de este reflejo guardián, para producir un aumento de la presión de la uretra, que se ve acá, para evitar que esta hiperpresión abdominal y vesical que se viene cause escape. Luego, en el punto número 3, vemos que cuando la mujer se pone de pie, ocurre esta presión, aumento de la presión de la vejiga por aumento de la presión abdominal. ¿Se fijan? Aumenta la presión del abdomen y aumenta la presión vesical, y para contrarrestar esto también aumenta la presión de la uretra por actividad electromiográfica. Entonces ya tenemos tres cosas. La actividad electromiográfica de musculatura estriada y la presión de la uretra aumentan cuando aumenta el volumen de la vejiga, inmediatamente antes de un evento hiperpresivo predecible, y cuando yo cambio de posición a una posición que tenga mayor presión intraabdominal. Y si la persona quiere, y esta es una de las cosas, y sobre esto se basa el éxito de la quinosioterapia en la hiperactividad del detrusor. Si una contracción involuntaria del detrusor está comenzando, y yo digo, chuta, me voy a hacer pipí, tengo ganas de hacer pipí, me voy a hacer pipí. Si la paciente logra en ese momento concentrarse y tener una gran contracción de la musculatura estriada, se produce la inhibición de la contracción que estaba comenzando. Es decir, el reclutamiento masivo de fibras musculares estriadas perineales, tanto perineales como del elevador del ano, de forma voluntaria durante una contracción involuntaria del detrusor, hace que la contracción involuntaria del detrusor deje de existir. Por lo tanto, es la forma en que uno aprende a tratar la hiperactividad. Ojalá la urograma se ve así, más no. Se ve así, y de hecho ni siquiera se ve así, se ve de colores y manchas. Pero es algo parecido a eso. Si se fijan, esta es la fase de Yene, habitualmente con una línea está separada la fase de micción. El flujo, que está puesto arriba, no tiene nada acá, y tiene el flujo durante la fase de micción. La presión vesical se ve bastante estable, excepto en la fase miccional en que se contrae. La presión abdominal tiene algunas variaciones, pero no tiene un rol importante durante la micción. Aquí algunas variaciones de la presión del detrusor, no creo que nos preocupemos mucho de eso ahora. Les quería mostrar la electromiografía, que a medida que se va llenando cada vez más actividad, y una vez que yo le digo a la persona que orine, se produce este silencio electromiográfico que hace que baje la presión de la uretra y que desencadena todos los otros etapas. ¿Escucho? ¿El reflejo guardián entonces se compone como en esas tres situaciones, o cada una de las situaciones que usted nombró son reflejos distintos? Mira, la verdad tienen nombres propios y se llaman reflejos de Mahoney, y uno se llama 10, 11 y 12 o 9, 11 y 10, no me acuerdo tan bien. Pero reflejo guardián se llama a todos ellos, Molly, cada uno de ellos podrían ser un reflejo guardián. Son las condiciones en las que se activa en realidad. Y aquí tenemos cómo se ve en la radioscopía, ¿cierto? Tenemos una sonda delgadita puesta en la vejiga, se está empezando a llenar, esta es una vejiga en proceso de llenado. Una vez que la vejiga está relativamente llena, se ve así. Aquí está el cuello cerrado, la paciente está orinando, le pedimos, parece que tiene reflujo, ¿no? Bueno, le pedimos a la paciente que orine, el cuello se abre, si se fijan, sobre todo los becados de Gine, este es un embudo, pero que no tiene tubo, es solo la parte de arriba. Cuando la paciente abre el cuello nos referimos a esto, el cuello se conifica,
se transforma en un embudo abierto y se llena la uretra y se produce escape, vaciado, y aquí está la uretra en la última etapa, la vejiga en la última etapa del vaciado. No vamos a alcanzar a ver estos exámenes, vamos a poner una siguiente fecha, ojalá con consenso de todos para poder verlos, pero ya estamos en la mitad de la presentación. Vamos a... No se van a confundir con los ejemplos. Dejo el espacio abierto para dudas o comentarios. Yo tenía una duda un poco práctica, porque en el caso de la urodinamia en los hombres, me imagino que debe ser incómodo o inhibir un poco el tema de la micción espontánea, el tener una sonda rectal. No sé cómo se maneja, si hay una opción distinta para medir la presión abdominal. No. La verdad es como get used to it. He vuelto. Hola, Nico. Es súper difícil, Pipe, porque si tú sacas el balón abdominal, que en algunos casos se ha hecho y se hace, te quedas sin nada, ¿cachai? Puede ser. ¿Con qué te quedas? Mira, es interesante lo que me dices, porque si no logro evaluar el flujo, tengo un uroflujo previo. Entonces Claro. lo que yo hago es que digo, ok, por X motivo, no logré tener una evaluación del patrón miccional. Entonces agarro este uroflujo que tengo aquí guachita y la pego a continuación de mi curva, ¿sí? Entonces yo digo, esta es la curva de Yene y esta es la curva de micción. No es lo mismo, pero es el parche que hay. Ya. ¿Y de qué porte más o menos es la sonda rectal, doctora? ¿De qué porte es la sonda o el balón? El balón, el balón. El balón se puede llenar desde con 0, cuando las sondas son muy buenas, son autosustentables, se pega con una telita. Y son 4 ya. frentes. Es Ah. realmente difícil. Y los balones que son muy fuleros y que tienden a desplazarse todo el rato, se llenan con 10 o 20 ml. Es bien raro que sean así de incómodos. Yo creo que más les incomoda la sonda uretral. ¿Y las mujeres se prefiere siempre intravaginal o al final es indistinto a lo mismo? Es indistinto y da lo mismo. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. En la medida en que empecemos a ver casos vamos a poder conversarlo. Pero, como te decía, en prolapso de incontinencia, el balón, ¿han visto balón vaginal? El balón vaginal es un balón largo, que se parece, no sé, es como un condón, es largo. Entonces, ocupa la cavidad vaginal. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, hipermovilidad de la uretra, ¿sí? Si yo quiero hacer prueba de TBT, no tengo espacio, no, me quedo sin cavidad vaginal. Entonces, no es muy útil en piso pélvico. Gracias. Más dudas. ¿La uroflujo forma parte del examen de urodinamia o es aparte? La uroflujo sí y no. No, porque como también existe equipos que hacen uroflujo sola y también existe la opción, incluso codificada por FONASA, que es tener, ¿Enrique quiere hablar o está espantando una mosca? Que es tener el examen de uroflujo solo, uno lo puede mandar a hacer, entonces también se puede considerar aparte, pero es una parte del estudio dinámico, sí, es una parte del estudio dinámico, pero también se puede hacer independiente, a diferencia de los otros estudios dinámicos. Nadie va a pedir, por ejemplo, un estudio de flujo-presión solo, porque primero hay que instalar las sondas y llenar, ¿sí? A diferencia de eso, el uroflujo se puede hacer solo. Entonces sí es importante que son como 2 grandes etapas de la urodinamia. La primera se llama urodinamia no invasiva, y es uroflujo y medición de residuo postmiccional. Y con eso uno ya tiene, no sé, el 90% de los casos relativamente resueltos. Entre la buena anamnesis, el examen físico, la cartilla miccional, el uroflujo y residuo, debería arreglárselas para batirse cerca del 90% de los casos. Y luego viene la urodinamia invasiva. Por ejemplo, es súper importante tener el uroflujo, por ejemplo, Egon, por lo que decía el Pipe. Si logro que él o la paciente orine, que es una cosa que no es tan infrecuente, me quedo sin nada. Y si la paciente venía por una alteración de la micción, no solo me quedo sin nada, sino que le provoqué incomodidad y riesgo sin tener ningún beneficio. Entonces el uroflujo salva millones. ¿Cuánto se demoran en hacer el examen, doctora? Depende, doctor querido, de cuán sencillo sea. Yo diría que al ojo, considerando casos complejos y casos simples, si uno considera el tiempo de informe, son unos 45 minutos. Pero hay ocasiones, por ejemplo, una vejiga hiperactiva muy severa, en que uno está empezando a llenar y se vacía. Y dice, ok, vamos a repetir, empezando a llenar y se vuelve a vaciar.
Vamos a llenar de nuevo, empezando a llenar y se vacía y elimina las sondas, todo de nuevo. Puede ser 1 hora de examen más media de informe también. Pero ese es el rango, entre media hora en un caso muy sencillo y 1 hora y media. Y los ciclos miccionales son entre 1 y 3. A veces hay que repetirlo, llenar de nuevo, vaciar de nuevo, llenar de nuevo, vaciar de nuevo. Bueno, chicos, tienen un poquito de tiempo entonces para revisar los capítulos que nos faltaron, que son la de los exámenes propiamente tal. Nico, vamos a tener que organizar una segunda fecha para hacer la segunda patita. Vamos a tratar de partir bien puntuales la próxima vez. Ya, ¿Sí? ok, usted me avisa. Ya, estamos en contacto entonces. En principio nos veríamos ¡Hola! En principio nos veríamos la próxima semana, el día martes, para... tengo algo que decirles. Para hacer las primeras presentaciones. Si tienen alguna duda me contactan. ¿Están en contacto con sus tutores? ¿Ya se contactaron los unos con otros? ¿Quién le toca a la siguiente? ¿No? Con la Dani. ¿Y Son al el mismo otro tiempo. tema? El próximo martes, ¿quién presenta también, Pipe? Conmigo. Súper. Ya, excelente. Me avisa si tienen cualquier duda. Eventualmente, en la tercera patita, en el tercer bloque, podemos poner esta presentación. Dani. ¿Querías hablar algo, no? Oye, hay una invitación que hace la Universidad de Concepción sobre una charla este viernes a las 12 por Zoom sobre uso de pesarios. Si a alguien le interesa escuchar la charla, que la hace el Henry Castro, que es mi amigote, porfa mándenle una notita al correo de la Nico y yo les pido que les comparta la invitación. ¿Sí? Nos vemos el próximo martes. No se desconecten, esperen muy chiquitito. Los chicos de Chile, porfa, que no se desconecten. Ah, ya. Vaya. Gracias. Necesito... Gracias. Bye. No, que estén bien.